¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Ahí donde tú estás puedes abrir rápidamente el libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a continuar con la serie de mensajes, amén, que lo hemos titulado Libro de Proverbios, Cristo, Sabiduría de Dios. Amén. Así que el Señor nos ayude. Proverbios capítulo 3. Amén. Damos la bienvenida también a todos los que se conectan tras la pantalla, que escucharán también este mensaje. Te animamos a que escuches esta serie de mensajes, que el Señor nos va a ir ayudando, amén, para que seamos entendidos, nuestra forma de caminar, amén, como dice el Efesios, que podamos ser sabios en estos tiempos malos, aprovechando bien el tiempo, amén, y no necios, amén. Así que antes que venga el Señor, que nos halle también como vírgenes prudentes, amén. Proverbios 3, vamos a leer desde el verso, quiero que leamos desde el 7. Hoy vamos a ver la tercera parte, como dijimos, dividiendo este capítulo, porque así lo amerita, así que vamos a ir viendo hoy la tercera parte. Verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. No se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos. Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos entregarte este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor mi Dios, a que tu Espíritu Santo sea quien nos lleve a toda verdad, nos guíe a toda verdad, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a poder alinear nuestro corazón al tuyo, y que hoy, Señor, tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas. Escucha, Señor, tu palabra, Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos con la lámina. Un poco dijimos que estamos basándonos en Efesios 5. Dice que mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y también 1 Corintios 1, amén, seguimos, dice ahí también, ¿no? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿no? Nosotros predicamos a Cristo, es decir, más allá de las señales poderosas que uno puede ver, más allá del conocimiento que uno puede adquirir, la sabiduría no se trata cuán fuerte pueden ser las señales o cuánto conocimiento uno puede adquirir, sino que Dios se revela en un silbido apacible, amén. Entonces, en ese sentido, habla de la sabiduría de Dios, amén. Porque la sabiduría de Dios no es un estruendo, no es letras, sino es Cristo, es decir, poder saber vivir sabiamente, así como el Señor anduvo también en esta tierra, amén. Y dijimos que también esta serie, el propósito, amén, el propósito de esta serie, amén, es que nos va a ayudar a caminar en muchos aspectos de la vida cotidiana, siendo diligentes, amén, aprovechando bien el tiempo
y son mensajes para que podamos nosotros llenarnos de Dios, no llenarnos de conocimiento, sino llenarnos de Dios, del consejo de Dios, que seamos sabios cómo debemos nosotros vivir. Y hoy vamos a ver algo muy especial que también, si Dios así hizo conmigo hoy, lo va a hacer contigo también, de cómo este proverbio enfatiza el Edén. Van a ver el por qué. Amén. No olvides que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el que busca la sabiduría la encuentra. El que busca y la atesora más que el oro y la plata, dice, va a encontrar a Cristo. Aún Santiago dice, ¿verdad? Si alguno está falto de sabiduría, pida a Dios y Él le dará sin reproche. En ese contexto dijimos que cuando hay pruebas, situaciones, es bueno pedir sabiduría. No reaccionar, sino pedir sabiduría en esta situación. Y Dios dice, nos dará sin reproche. Así como Salomón pidió sabiduría, Dios también nos las da. Así como la reina de Sabá, si buscamos a la sabiduría, como lo hizo esta reina a Salomón, Cristo mismo dijo, ¿verdad? Así ella va a juzgar a todos, incluyendo nosotros, si hemos rechazado a Cristo. Y muchos que lo rechazaron, pues dice la reina también estará ahí juzgando, porque ella que vino desde tan lejos a buscar sabiduría, aceptó al Señor. Pero sin embargo, muchos que quisieron ser sabios en su propia opinión, pues lo rechazaron y sin embargo en el día final, pues serán también juzgados. Eso no tiene que pasar con los hijos de Dios. Y un poquito como veíamos también la semana pasada y aprendíamos cuando dice, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, honrando a Dios con todo lo que involucra mi ser. Cuando entramos a estudiar el Proverbio capítulo 3, si ves en algunas versiones dice la confianza en el Señor, otras dicen exhortación a la obediencia, que es lo mismo. El ser obediente a Dios implica, primero, confiar de todo tu corazón en Él y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Que todo lo recibido que el Señor nos dio, recibido de tu mano, como nuestro hermano José Luis lo compartía el domingo, ¿sí? Te damos. Es decir, se es evidente alguien que confía en el Señor, que sabe honrar también con lo que el Señor le da. Pero más allá de algo material, sino es que aquí dice la palabra que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Me gusta mucho cuando Pablo decía ahí a Timoteo que el que no provee a los de su propia familia, dice, es peor que un incrédulo. Pero lo dice en un ámbito de sabiduría, en un ámbito de que si nosotros no sabemos compartir con los nuestros, con la familia, la palabra del Señor y no proveemos el alimento espiritual, somos peor que un incrédulo. Pero si sabemos honrar al Señor con todo nuestro corazón y aun con lo que el Señor nos da, le damos a Él, 100% seguro que el Señor también abunda en palabra en tu vida para poder proveer a los tuyos. Amén. Por eso de ahí parte también el poder nosotros comprender, wow, el Señor también llenará mis graneros con abundancia y tus lagares de mosto. Mosto dijimos que es referente al vino, y el vino en la Biblia se compara al gozo, que siempre uno que honra al Señor y confía en el Señor siempre va a estar gozoso. Amén. Porque esto habla del camino de la obediencia. Ok, y dijimos que se divide en 5 partes este capítulo 3, y todas esas acciones están relacionadas a la muestra de confianza en Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia y andar en el camino correcto. Por eso que el Señor en reiteradas veces enfatiza que andemos, amén, y aquí habla de que la sabiduría es como un camino, es decir, el camino también que nos lleva al Señor. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocerlo a través de sus caminos, amén. Las obras evidencian al Señor, revelan a Dios, pero se conoce a Dios por medio de sus caminos. Que bueno, esto ya lo habíamos visto también semanas anteriores, amén. Y en este capítulo 3 lo que vamos a ver es a una persona libre que está en el camino de la sabiduría. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra, ¿no? Y lumbrera a mi camino. Y esto es cuando uno guarda la palabra del Señor, los mandamientos. Y dice ahí, sus años se prolongan. Cuando uno es sabio y camina en obediencia,
dice ahí el verso 8, es medicina a tu cuerpo. Dice ahí otra versión, refrigerio para tus huesos. ¿Sí o no? Amén. El que camina en obediencia tiene salud, en el sentido de que si hay algo que es causa o un motivo en la salud porque hay alguien que está caminando en desobediencia, pues cuando uno es obediente el Señor endereza nuestros pasos y trae refrigerio también para nuestros huesos. Es como algo simple, ¿no? No es algo mágico. ¿Quieres tú llegar a tener, prolongar tus días y estar bien de salud? Sé obediente a la palabra de Dios, camina en sabiduría, sé obediente al Señor y así será. Aún en Efesios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Amén. Y cuando uno guarda la palabra del Señor también encuentra paz. Y como dice, ¿no? Haya buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Y también dijimos que nuestra confianza en el Señor se ve a través de nuestra obediencia, ¿no? Cuando nosotros confiamos en el Señor con todo el corazón. Y se ve a una persona que está guardando el camino de Dios y anda en sabiduría cuando confía en el Señor y cuando también honra al Señor con todo lo que el Señor también le dio. Hoy nos vamos a basar en la tercera parte, que es del verso 13 al 20, que también algunos lo titulan himno a la sabiduría, ¿no? Un himno a la sabiduría. A ver, vamos a ir con la siguiente lámina. Amén. Este capítulo 3 dice exhortación a la obediencia. Es interesante que en esta porción del verso 13 al 20 hace mención al Edén, hace mención a que tus caminos sean caminos deleitosos. Esa palabra deleitosos es la palabra Edén, porque Edén significa deleite. Y aún en la Septuaginta, es decir, en la versión cuando se tradujo del hebreo al griego, ¿no? Ahí también claramente es la palabra paradaiso, ¿no? Que significa paraíso. Amén. Qué lindo cómo los niños están anotando. Todos los niños que presten atención, les vamos a obsequiar también un refrigerio al terminar. Y los que no, no. Amén. Así que ahí les dejo para ustedes, niños. Amén. Ok, entonces aquí vamos a ver mucho lo que es la obediencia. Cuando uno es obediente, camina siempre en caminos deleitosos. Y en esta sección el Señor amonesta a vivir a la luz del temor del Señor en todos los aspectos. La fidelidad, la humildad, la gratitud también. No apoyarnos en nuestra propia prudencia, como lo hemos leído en el verso 5 en adelante. Y al no apoyarnos en nuestra propia prudencia significa no apoyarnos en nuestros propios caminos. Es decir, no seguir nuestras prioridades. Es decir, sino escoger el camino de Dios por encima de nuestras prioridades. Como que ahí ya uno, wow, está duro, ¿no? Porque muchas veces nosotros queremos fijar nuestro rumbo, nuestro camino, pero las prioridades son otras. Las prioridades en el camino del Señor, y alguien que anda en sabiduría, amén, siempre va a escoger lo que agrada a Dios y va a encontrar deleite y gozo en lo que hace, amén, aunque a su alrededor otros caminen en su propia prudencia. Entonces en este himno a la sabiduría, si continuamos con la lámina, ok, en este capítulo 3, quiero aquí que veamos esto. Se ve a una persona que es libre y está en el camino de sabiduría. Cuando se guardan los mandamientos, los años se prolongan, encuentra paz, encuentra buena opinión. Y también dijimos que no solamente es la palabra que actúa en nosotros, sino también necesitamos estudiarla, memorizarla, ¿no? Atalas a tu cuello, aun cuando también en Deuteronomio 6, ¿no ves? Se les decía a los papás que puedan repetir a los hijos, ponerlos en marcos, siempre repetir la palabra de Dios. Amén. ¿Seguimos? Gracias. Amén. Reconocerlo en todos nuestros caminos, no fiarnos en nosotros mismos. Dijimos que nuestra confianza en Dios se ve en nuestra obediencia. Y el que obedece y el que confía en Dios, que es sinónimo, honra a Dios. Y el que confía en Dios también recibe disciplina, ¿no? Porque ahí mismo lo dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Un padre, dijimos, tiene que disciplinar porque ama, amén, porque quieren que pues los niños, los hijos crezcan, maduren,
no queden siempre niños toda la vida. Siguiente. Amén. Siguiente himno a la sabiduría. Amén. Es bendecido el que encuentra sabiduría. Eso es lo que estamos viendo hoy. Siguiente. Amén. Ahí lo dejamos un momentito. Vamos a ir viendo también a lo que causa también, o lo que las ventajas que da el poder andar en sabiduría. En este sentido, a ver, seguimos. Algunas de las ventajas. Mira, si vamos al verso 14 y 15, dice: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Si te pones a pensar ahora en este momento, ¿qué llegaría a ser más valioso? Dejemos de lado la palabra, la Biblia. En lo natural, ¿qué llega a ser más valioso para ti que no lo compra oro ni plata? ¿Qué llega a ser? Ya unos dicen la salud, otros dicen los hijos. Amén. Ok, y en ese sentido el proverbista acá dice que el que anda en sabiduría, el que escoge la sabiduría, es mejor, dice, que la ganancia de la plata. Es mejor, dice, su ganancia es mejor, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear. Wow, más preciosa que cualquier otra ganancia en la tierra, es lo que dice el verso 14 al 15, ¿no? Es decir, lo que Dios emplea para bendecir y para que nosotros seamos bienaventurados es la sabiduría. Es decir, que el Señor, por medio de la sabiduría, nos hace también entender el camino del Señor. No me quiero desviar. Más preciosa que cualquier otra ganancia en la tierra, ¿no? Es decir, es bendecido el que haya sabiduría, porque encuentra algo mejor que el oro y que la plata, que no te puede dar. Más preciosa que una piedra preciosa, ¿no? Y alguno diría: wow, ¿será que hasta ese punto nosotros llegamos a atesorar la palabra de Dios? Yo creo que sí, porque los que son hijos de Dios siempre van a atesorar el camino de Dios y la palabra de Dios más que cualquier otra cosa que ahorita podamos hacer, más que otra cosa que podamos hoy ahorita generar, porque esos son los que escogen el camino del bien. Cuando el Señor les dijo a Adán y Eva en el Edén, ¿no?, de todos los árboles que el Señor plantó, muchos, había dos de ellos, uno que era el árbol de la vida, que ahorita lo toma en cuenta el proverbista aquí, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese segundo árbol fue la prohibición que Dios dio que no comiesen, pero del árbol de la vida siempre comían, siempre. Lo puedes leer en Génesis 2, lo vamos a leer en Génesis 3, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no tenían que comer, y no dice que era malo ese fruto. Lo único que Dios dice estaba enseñando como un padre educador a Adán y Eva a escoger obedecer o desobedecer. En Deuteronomio, de la misma manera, Dios dijo a Israel: si tú andas por este camino, el camino de la obediencia, te irá bien. Tú escoges, y si escoges por el camino de la desobediencia, pues te irá mal. Y lo que hizo Adán y Eva, pues sabemos que sus sentidos fueron engañados, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y se apartaron de la sincera fidelidad a Cristo. Ese árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén simbolizaba la sabiduría, simbolizaba a Cristo. Es decir, que ellos comían todos los días, eran sabios, tenían una relación. Y ahorita vamos a entender que cuando dice acá que cuando caminamos en la sabiduría, nuestras veredas van a ser paz, van a ser caminos deleitosos. Lo que Dios quiere es volvernos al Edén. En otras palabras, que podamos tener esa comunión llena de paz, lleno de cero malicia, en el entendido de que no podamos nosotros desviarnos y desobedecer a Dios. Amén. Amén. Luego dice ahí que el camino es el camino, es decir, la sabiduría. La ventaja de la sabiduría es el camino a la verdadera paz,
y a la auténtica vida. Eso dice el verso 16 al 18. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. En 1 Timoteo 6, Pablo dice que echa mano de la vida eterna. Esa palabra echar mano significa aférrate. Cuando dice aquí que ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, a los que se aferran, es árbol de vida, y bienaventurados son los que, dice ahí, la retienen. Eso es algo muy, muy bonito, ¿no? Y también del verso 13 al 18, mejor dicho, el 19 también dice: del mismo modo que el Señor fundó y afirmó la creación mediante la sabiduría, así también quien la haya será sostenido, será afirmado a través de ella. Eso lo dice el verso 31 en adelante, que también se lo va a estudiar la siguiente semana. Pero de estos versos hasta el 20, miren lo que dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío de los cielos, ¿no? Y destilan rocío los cielos. De esa misma manera, como el Señor fundó y afirmó la creación por medio de la sabiduría, así también nos va a sostener, así como el Señor fundó también la tierra. Amén. Cuando ahí habla del verso 18, árbol de vida, es la primera vez que aparece en Génesis. Veamos en Génesis 2:9, porque el proverbista está mencionando el camino a la obediencia, la exhortación a la obediencia, algo que Adán y Eva no lo hicieron. Génesis 2:9. Dios nunca va a obligar a nadie, Dios nunca va a imponer, nos da a escoger el que podamos nosotros ver por qué camino tenemos que tomar. Como te decía, el árbol de la ciencia del bien y del mal, según el texto, no dice en ninguna parte que el fruto era malo. Solo Dios como padre, y uno puede decir a veces como hijos, no, pero mi papá es caprichoso, pero me dice que no haga esto, porque sabe por qué lo dice. ¿Por qué te dice que no vayas por ese camino? Y cuando uno dice no y cuestiona, pero ahí está ya la desobediencia, ¿no? Cuando uno ya cuestiona algo, es símbolo de rebeldía. Eso te lo puedes tomar en cuenta. Cuando en alguna situación tú dices pero o por qué y estás queriendo cuestionar a Dios o a la autoridad que Dios pone también en tu casa, pues es rebeldía. Dios dijo solamente no coman de ese árbol, de los demás sí pueden comer. Y después cuando comieron Adán y Eva, dice que ahí Dios dijo: ahora el hombre es igual que nosotros, porque sabe el bien y el mal, pero que no vaya y coma del árbol de la sabiduría. Entonces ese momento dice que Dios mandó 2 querubines a que puedan cerrar el Edén. Esos 2 querubines también se repiten en el arca del testimonio, en el arca del pacto, ¿te ubicas? También están cubriendo ahí, y también en el templo. ¿Por qué? Porque Dios no iba a tolerar que ahora que sepan Adán y Eva sean como Dios en ese sentido, que sabían el bien y el mal, que ahora vivan para siempre, lo dice el texto. Por eso que Dios mismo dijo: eso no puedo tolerar, ¿no? Miren, a ver, veamos. Es harto, así que yo te animo que lo leas en tu casa. Solo voy a tocar esos versos nomás. 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, dice ahí, morirás. Acompáñame al capítulo 3, verso 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Eso es cuando ya empezó la desobediencia, ¿no? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y los echó, ¿no? Por eso, porque por la paga del pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte, ¿no? Y hemos sido destituidos nosotros, por cuanto hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero Adán fue puesto como sacerdote, fue puesto como alguien que cuidaba el Edén. Y el Edén era un paraíso, era como una, ahorita me voy a acordar el nombre, era bellísimo, ¿no? Y eso le fue encomendado al hombre para que pueda cuidar, pero no lo hizo, ¿no? Entonces ahí se menciona, según Proverbios 3:18, que el camino de la sabiduría es como árbol de vida, ¿y no? Y todo aquel que echa mano, dice, será sostenido, en otras palabras, tomando en cuenta los otros versos también que continúa, porque en el Edén todo era perfecto. Cuando tenemos una comunión correcta con Dios, la tenemos ya en Cristo, pero cuando somos sabios, andamos en sabiduría, siempre nuestras veredas van a ser paz, siempre va a haber gozo, siempre va a haber alegría, porque comemos del árbol de la sabiduría, y ese árbol de la sabiduría, y la sabiduría es Cristo. Amén. Muy bien. Entonces, Adán y Eva comían todo el tiempo de ese árbol de la sabiduría, pero llegó un momento donde desobedecieron, escogieron desobedecer. Dios te da a escoger. Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿En qué parte de la Biblia dice que no fumes? ¿En qué parte de la Biblia dice que no tomes? Solamente dice que todo te es lícito, pero no todo te conviene, no todo edifica. Dios como Padre sabe el camino que es mejor para ti, pero lo que nosotros hacemos es ir en contra. Y al ir en contra, caminamos como necios y no como sabios. Entonces, el proverbista está haciendo alusión a la exhortación a la obediencia de lo que pasó en el Edén. Amén. Amén. Entonces, ahí en el verso 3, verso 22 y 24, capítulo 3 de Génesis, el pensamiento de que el hombre viva para siempre, es decir, en su condición pecaminosa, se hacía insoportable, ¿no? Y Dios no desea perder un segundo en impedirlo. Es decir, ese momento los expulsa del Edén, ¿no? Y es posible que el árbol de la vida sirviera de algún modo para confirmar a una persona en su conducta moral, ¿no? Es decir, de alguna manera ese árbol de la vida simbolizaba esto, ¿no? El poder andar moralmente, el poder andar sabiamente, por eso ahí también Proverbios lo está diciendo, ¿no? Y el árbol de la ciencia, que ya también lo hemos leído, ahí es el árbol que Dios había prohibido. Y el fruto no era malo, sino que Dios le está diciendo como padre y le está dando a escoger, ¿no? No quiero que coman de este árbol, nada más, ¿no? Era una simple instrucción. Es como los papás a los hijos, es algo simple que te dice, no lo hagas, porque si lo haces trae su consecuencia. Amén. Amén. Amén, niños. Amén. Ya sabemos a quiénes vamos a dar premio. Amén. Muy bien. Ok. Entonces, comer del árbol prohibido sería un acto de rebelión. Y en ese sentido vemos la rebeldía del hombre. La rebeldía que hay también en nosotros cuando queremos cuestionar también las cosas, ¿no? Y Dios no solo se preocupaba del paladar del hombre, sino también el disfrute, es decir, ese árbol de vida, y también que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no está para obligarte ni imponerte las cosas, Dios te da a escoger, pero ahora los que estamos en Cristo ya no hay opción. La opción única es obedecer, la única opción es caminar en obediencia, ¿no? También ese árbol de la vida aparece también en Apocalipsis, pero no es el tema, ¿no? Pero en ese sentido también ahí se hace mención todo esto, ¿ok? Entonces, ¿qué provoca también tener sabiduría? Lo que provoca es que podamos andar también en los caminos de Dios. A ver si seguimos las últimas láminas. Entonces, la sabiduría es árbol de vida, sus caminos son caminos deleitosos. ¿Y hay uno más? Amén. Bueno, a ese punto Dios quiere que lleguemos.
de la comunión, como en el Edén, que sea restaurada. En Cristo ya es restaurada, pero cuando caminamos en sabiduría vamos a encontrar eso, esa imagen de poder estar en comunión accesible, es decir, vivir a Cristo, que sea evidente eso. Y siguiente. Ok, ahí vemos una imagen muy interesante. Aquella persona que escoge más el camino de Dios, pero rechaza las riquezas, poder, fama, placeres, gloria del mundo. ¿Te acuerdas que Juan, el apóstol Juan dice, verdad? Que la vanagloria de la vida, los deseos de la carne y los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino del mundo. El que escoge el camino de la sabiduría, el que escoge el camino de la obediencia, prácticamente no le encuentra deleite ni en las riquezas. Así que esto es para que uno pueda meditar. Uno no es feliz cuando tiene mucho. Uno no se sacia cuando tiene muchas riquezas o cuando tiene deleites. Uno no es nada cuando tiene poder o fama. Hoy mismo también los famosos que también rindieron los pies a Cristo, pueden dar fe de esto. No te llena, más al contrario, te deprime más. Los placeres, la gloria del mundo, todo eso, o bueno, ahí según la imagen, la IA también ahí ponía algunas marcas, no conozco, pero creo que las mujeres sí conocen. Yeah. Ok, pero no te llena, pero el que escoge la sabiduría, el que escoge el camino de la obediencia, prácticamente es deleite para él. Terminemos con Proverbios 3, leyendo ese último pasaje. Cuando el hombre estaba en el Edén, la única tarea del hombre era adorar y obedecer a Dios y proteger la obra de Dios. Qué interesante. Cuando el hombre estaba en el Edén, en el huerto del Edén, estaba para adorar a Dios y obedecer a Dios y proteger su obra. Trabajaba también ahí protegiendo la obra como sacerdote, tanto el varón como la mujer. Pero ahí el enemigo siempre también va a estar tentándonos, así como también tentó a Jesús en el desierto, en el sentido de esas tentaciones que no tienen nada que ver con aquello que se imagina el hombre, sino mucho más allá. La gloria, el reino, la gloria de los reinos del mundo, suplir las necesidades y todo eso. Por eso Jesús mismo dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero también son las mismas tentaciones que nosotros llegamos también a tener y ser tentados por el enemigo día a día. Por eso qué lindo es que caminemos en obediencia. Por eso no hay nada que se pueda comparar con Cristo. Amén. ¿Será que si en esa imagen vemos, será que algo se puede comparar a Cristo? ¿Será que hay algo mejor que Cristo? ¿Hay algo mejor que la sabiduría? ¿Hay algo mejor que puede resultarte más, no sé, pues deleitoso y que le halles más, no sé, pues más placer lejos o fuera de Cristo? Eso es para meditar. Por eso el Señor nos quiere llevar a exhortarnos, valga esa redundancia, a obedecer, a confiar en Él, no en nuestra propia prudencia, honrarlo con todo lo que somos. Por eso dice ahí, bienaventurado el hombre, verso 13, que haya la sabiduría. ¿Cuántos ya hallaron a Cristo? Amén. Él nos amó primero, no nosotros, sino Él nos amó primero, Él nos encontró a nosotros. Pero hallando a Cristo, dice, y el que obtiene la inteligencia, bienaventurado es, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede, dice ahí, comparar a ella. Hay algunos pasajes que quería leer. Mira, por ejemplo, Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice, haciendo referencia al árbol de la vida, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas, dice ahí, es sabio. En otras palabras, lo que produce tu vida hace que puedas ganar a tu hermano. Eso lo dice Pedro, cuando dice ahí con tu conducta apacible,
también los varones, también los líderes, los que desean obispado, también eso hace que ganemos también a nuestro hermano. Testimonio. Cuando nosotros, dice ahí, el fruto del justo, está hablando de nosotros, dice es árbol de vida, eso va a producir que ganemos almas, los que están a nuestro alrededor, los ganemos sin palabra, amén. Por eso también dice una parte de la palabra, ¿no? El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y eso es cuando nosotros mostramos fruto, ¿no? Y ese fruto es árbol de vida. Luego también el 13, capítulo 13, verso 12 dice, la esperanza que demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y el capítulo 15, verso 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible, la respuesta delicada, ¿no? Una palabra apacible y oportuna produce muchas veces vida y sanidad. ¿Quieres ver días buenos? Decía el apóstol Pedro, habla lo bueno y aléjate del mal. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces se cumple aquí, ¿verdad? Lo que dice el proverbista en el capítulo 3, ¿no? Que así nosotros también, cuando nosotros caminamos en el camino de la sabiduría, hay largura de días en nuestra mano derecha y a la izquierda riquezas y honra. Sus caminos, nuestros caminos van a ser caminos deleitosos, es decir, como en el Edén, significa deleite. Y todas sus veredas, paz, como es el estado en el que Dios nos quiere poner por medio de andar en sabiduría. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Amén. Ponte de pie, por favor. ¿Cuál camino estamos escogiendo nosotros? ¿El camino de la sabiduría, de la obediencia, o el camino de la necedad, que es el de la desobediencia? Es el contraste que hace todo el libro de Proverbios. El que obedece a Dios, el que camina en Cristo, y el necio que dice no hay Dios, es decir, que sus obras y su conducta muestran y demuestran que pues creo que no hay un Dios, porque no lo refleja, ¿no? Cierra tus ojos y oremos. Padre bueno, te agradecemos por el estudio de hoy, Señor. A ti la gloria, Señor, que podamos, Señor, mi Dios, aún, Señor, digerirla, escudriñarla, escucharla nuevamente, mi Dios, para que también, Señor, entendamos, Señor, mi Dios, tu propósito, que nos exhortas a la obediencia, para que volvamos al Edén, para que nuestras veredas sean, Señor, de paz y nuestros caminos sean deleitosos. Caminemos, Señor, en deleite, Dios. Caminemos en gozo, así como caminaba el hombre, Señor, en el Edén antes de desobedecer. Ayúdanos, Señor amado, que podamos, Señor mi Dios, comer del árbol de la vida, Señor, que eres tú, Jesús. Que, Señor, podamos, Dios, entender, mi Dios, toda tu palabra, Señor, a plenitud, para que también, Señor mi Dios, podamos, Señor, escoger siempre obedecerte, porque, Señor mi Dios, hay, Señor, beneficios, ventajas cuando uno camina en obediencia, Señor. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saluda a tu hermano, a tu hermana, dale una palabra de ánimo, de bendición.